Esta es Radio Palmira, 1050 AM, HJNG, transmitiendo desde Palmira, Valle del Cauca. Una emisora afiliada a la cadena Caracol Radio. Más compañía. Sean todos bienvenidos a su espacio La Senda Antigua, el programa que te trae la palabra. La palabra es la guía, es la base, es la sensación de amor, es la que te lleva a la verdad. La Senda Antigua es un programa dedicado para todos ustedes con mucho amor, con mucha fe, con mucho respeto. La Senda Antigua por Radio Palmira. Continúa con nuestro pastor a esta hora, con mucho cariño, con mucha devoción y con mucha fe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gracias al Señor Jesucristo por esta grande oportunidad que nos da de podernos presentar delante primero de su presencia y luego delante de nuestros oyentes y también los que nos visualizan a través de las cámaras que tiene la emisora y nos ven en muchas partes del mundo. A todos los hermanos, amigos, Dios me les bendiga y gracias por estar con cada uno de nosotros. Bueno, nos están viendo también en España, la hermana Nailda, también en otra parte también de Europa, en Alemania, también en Venezuela, en el Perú, en el Ecuador, también nos ven en Chile, en fin, en Estados Unidos, en Canadá, en fin, todos ustedes un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros y que este programa cada día que pase vaya creciendo más y más. Bueno, voy a darle la bienvenida también a mis amigos, a los hermanos, que son los compañeros de milicia, los que nos acompañan en este precioso programa por aquí, por la Grande del Valle, por Radio Palmira. Bueno, aquí está con nosotros nuestro hermano Jaime Girón y nuestra hermana Isabel Palomino. Ellos continúan con nosotros. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Saludando a todos mis hermanos y amigos en ese glorioso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, nombre revelado para salvación, gloria al Señor. Y para nosotros es grato poder estar aquí compartiendo esta hora con ustedes y que Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches para todos nuestros amigos y hermanos en Cristo Jesús. Un saludo muy especial y gracias al Señor porque nos ha dado otra oportunidad de estar aquí a través de estos canales para exponer y predicar la poderosa palabra de Dios. Así que, queridos amigos, les invito a que sigan conectados con nosotros. Saben que también a través de las redes sociales estamos disponibles. En Facebook Live usted nos puede conseguir y también en YouTube también. Y para conseguirnos en YouTube, el programa se llama Programa Evangelístico La Senda Antigua. Ahí nos puede conseguir. Y también frecuencia radial, ¿no? 1050 Radio Palmira. Así que hay muchos medios por los cuales usted puede conectarse para escuchar palabra de Dios, palabra que da vida. Entonces les invito a que continúen con nosotros y que el Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, vamos a escuchar una página musical y continuamos. Hay una senda que el mundo no conoce. Hay una senda que me puedo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la senda que me puedo salvar. Andaba yo por sendas extraviadas que con el tiempo me causaron dolor.
familiares, amigos y parientes. Fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de tu nombre. Cuando supieron que yo me bauticé. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el mundo me marcó, fui transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me redimió. Por fin llegué, Señor, a tu morada, para que cumplas en mí tu voluntad. Arrepentido de haber andado tanto, en Cristo tengo salud y libertad. Gloria al Señor Jesús. Bueno, los amigos y hermanos que se están conectando en este instante y también a los que están ya ubicados en su dial, le invitamos a abrir sus Biblias, a estar pendientes ahí con la palabra del Señor, a seguir atentos, ¿no?, a lo que se hace en este momento aquí en la emisora. Y bueno, va a esperar que nuestro hermano Jaime prosiga. Él nos va a leer una palabra como apertura al programa y también él orará y continuamos. Bien, pues, hermano. Amén, gloria sea el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 15, gloria al Señor. Salmo 15 es un salmo corto, pero un mensaje profundo, gloria al Señor. Le da las pautas para uno permanecer fiel en este camino. Dice así la palabra del Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Salmo de David. Vamos a orar por la enseñanza de la palabra del Señor. El hermano Pablo va a continuar con la enseñanza que dejó la semana pasada. Gloria al Señor. Lo tituló Después de esto, ¿no? Gloria al Señor. Oremos al Señor. Señor Jesús, te doy gracias en esta hora, oh Dios. Nos colocamos en tu presencia, asimismo a todos los oyentes y a los que nos pueden ver a través de este medio, Dios del cielo. Te pido, Dios, que bendigas a mi hermano, que coloques todo el consejo tuyo en sus labios, que tomes su mente, su voluntad y que tú puedas expresar a través de él este mensaje para nuestras vidas, para que podamos, oh Dios, entender y comprender con todos los santos cuál es la altura, la anchura y la profundidad de tu amor que nos has dado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Revela esta palabra, Señor, a cada uno de nuestros oyentes y a nosotros también, oh Dios. Te damos gracias. Gloria al nombre del Aleluya. Señor Jesús. Bueno, vamos a retomar la lectura de la palabra del Señor. Bueno, la enseñanza que dejamos el otro día. Quise extenderme para comprender, ¿cierto? Para que podamos comprender más ampliamente a dónde es que quiere llegar
el Señor en cada uno de nosotros, dentro de nuestros corazones. Pero siempre hay una palabra que debemos nosotros tomar como texto, ¿cierto? Como portada. Y como estamos hablando sobre el mismo tema, pero ya vamos avanzando un poco más hasta terminar, yo sé que Dios lo va a permitir con el tema como tal. Entonces voy a pedirle a los hermanos que por favor leamos donde siempre hemos empezado. Vamos a leer en el libro del profeta Joel, capítulo 2, del versículo 28 hasta terminar. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, de Jehová, será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, en el otro día como introducción hablamos sobre la importancia que tiene el poder del Espíritu Santo, ya que por las redes alguien dijo que no había necesidad de recibir el Espíritu Santo, que con que la persona fuera bautizada en el nombre del Señor Jesús, con eso bastaba, echando por tierra muchos años de predicación, ¿cierto? Desde la misma época en que llegó el hermano Larsen a este sitio de Colombia con el mensaje apostólico, con el mensaje del nombre del Señor Jesús. Desde 1937, pues se inició con este mensaje aquí, ¿cierto? Aquí en Colombia, el mensaje apostólico, ya habían llegado otras misiones, pero siempre hablan de otras doctrinas que pues nosotros entraremos en detalle. Bueno, nosotros estábamos hablando el viernes pasado sobre las causales del por qué no hay un derramamiento tan masivo como lo había antiguamente. Sí hay, claro, sí hay la presencia del Señor, ¿cierto? Pero un derramamiento como lo había en aquel entonces no hay. Por eso está la preocupación entre aquellos que podemos decir que somos de antaño, inclusive los que están antes que nosotros, inclusive muchos ya han fallecido y se murieron inclusive con esa inquietud de todo lo acontecido, ¿no?, con la iglesia actualmente. Nosotros podemos ver que antes del derramamiento del Espíritu Santo allá en Hechos, ¿cierto?, que está registrado en el capítulo 2, ¿cierto?, cuando describe muy detalladamente del versículo 1 al 12, y que después entra en explicaciones el apóstol Pedro del 12 en adelante, hasta terminar el capítulo 2, hay un extenso discurso, una disertación amplia, pero después de ese discurso, un discurso inclusive precioso, hermoso, con toda la unción, había tanta unción en aquel hombre, que fíjese que la gente se agolpó. Fue tan grande el estruendo que la gente se agolpó en las puertas al mirar. Yo dejo volar mi imaginación, no está escrito, pero yo puedo dejar volar mi imaginación, inclusive usted también. Busquémonos en ese sitio, en ese aposento alto, cuando llegó el estruendo, y dice que se veía como lenguas
de fuego que se asentaba sobre cada uno de aquellos que estaban en aquel lugar. Y nosotros podemos imaginarnos, podemos siempre como un volcán en erupción, siempre sale una candelada grande y después comienzan a dispersarse como pequeños fragmentos de fuego. Y eso que la gente vio fue un resplandor muy grande que rodeó aquel lugar y eso atrajo la atención de las personas. Entonces, nosotros podríamos hablar que hay mucha experiencia de lo que hemos sentido, ¿cierto? Lo que pasa siempre cuando suceden estos hechos y nosotros podemos. Pero antes de eso nosotros podemos mirar que estos hombres no eran lo que nosotros pensamos que en realidad eran. No, ellos eran personas como nosotros antes de ser convertidos. Por eso he traído para que nosotros leamos, uno lo puede leer el hermano Jaime y otra la hermana Ipsel. Uno está en Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, el versículo 54. Y el otro está en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18, versículo 10. Vamos a mirar estos dos aspectos. Y usted va a mirar, ¿cierto?, que ellos antes de ser apóstoles fueron discípulos. Y que ellos tuvieron que, para poder llegar al sitio, ¿cierto?, a lo que ellos después fueron, tuvo que haber pasado antes del estruendo, antes de todo, para ellos poder salir a demostrar lo que ellos había pasado con ellos, que cómo había sido, por eso está registrado en las Escrituras. Bien, pues hermano, vamos a empezar con San Lucas, por favor. Y viendo sus discípulos, viendo estos sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Exactamente. ¿Y quién eran ellos los que estaban ahí? Usted está leyendo el San Juan 18:10, ¿no? No. 9:54. Lucas 9:54. Sí, ¿qué dice? Viendo sus discípulos, Jacobo y Juan, sí, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Exactamente. Ponle cuidado, ahora lee la hermana. Mire, fíjese lo que eran ellos. Ellos andaban con el Señor Jesús. Y fíjese lo que ellos piden. ¿Por qué sucede esto? Porque resulta que ellos fueron a predicar la palabra antes del versículo 10. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos fueron a predicar y no los recibieron. Quizá la gente les cerró las puertas y los trató mal, ¿cierto? Entonces, ¿qué recurren ellos? Al fuego. Ellos recurren a un juicio drástico. Y fíjese lo que ellos dicen: Señor, ¿quiere que hagamos como hizo Elías con aquellos hombres y que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y el Señor, ¿qué les dice? No, esto no es así. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Además, el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino para que las almas sean salvas. Entonces podemos imaginarnos lo que eran ellos, ¿cierto? Eran hombres sin piedad, sin misericordia, ¿cierto? Juzgaban a las personas y podían tener ellos razón, pero la razón en la cual estaba el evangelio era para salvación. Y entonces ellos primero tenían que aprender, era que ellos tenían, los primeros que tenían que aprender a cambiar eran ellos, para poder que ellos comenzaran a ejercer un trabajo conforme el Señor quería. Ahora vamos a leer, ¿cierto? En San Juan capítulo 18:10. Mire este caso, mírelo detenidamente, lo que eran ellos. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha.
y el siervo se llamaba Malco. Exactamente. Mire lo violento que eran ellos. El uno, Jacobo y Juan, que eran hermanos, ¿cierto? Y estaban muy jóvenes. Imagine lo que pretendían. Y mire Pedro. Por nadie no le mocha la cabeza a aquel siervo. Pero la Biblia dice que el Señor le restauró, ¿cierto? Nuevamente la oreja a Malco en su lugar. Entonces nosotros estamos mirando todo el trabajo que tuvo que hacer el Señor para que estas personas llegaran a ser lo que eran. Ahora, ¿qué es lo que nosotros notamos? Ellos no eran de un pueblo distinto, sino el pueblo de Israel. Un pueblo conocedor de la palabra. Era un pueblo en el cual eran conducidos en aquel entonces por el sacerdocio levítico. ¿Cierto? Ellos eran los que iban al templo que había reconstruido Herodes. Ellos iban ahí a escuchar la palabra y a ofrecer sus sacrificios. Pero eso no bastaba, no había un cambio en sus vidas. O sea, era una religiosidad. Por eso tenía que haber un cambio en sus vidas. ¿Cierto? Entonces, cuando no hay un cambio de fondo, ¿cierto? Y de forma en los seres humanos, no puede haber un derramamiento del poder de Dios. Por eso tomé como ejemplo, como analogía, el ejemplo de estos seres. Ahora, ¿por qué escogí a estos tres discípulos del Señor Jesús? Porque todavía no eran apóstoles, eran discípulos del Señor. Ellos estaban siendo formados por el Maestro. Entonces nosotros podemos mirar todo lo que hacía falta en ellos, ¿cierto? Y podemos mirar que después Jacobo y Juan, o Juan y Jacobo y Pedro, fueron los que más estuvieron cerca del Señor después. Ellos siempre estaban cerca del Señor y fueron inclusive los más nombrados. Es la verdad. Inclusive después de allí, los únicos que nosotros podemos mirar, cierto, que aparte de los libros que escribieron, como fueron Mateo, cierto, y Juan, que fueron los que estuvieron con el Señor, cierto, porque Marcos y Lucas llegaron fue después, inclusive podían ser que estaban más jóvenes, cierto, no eran tan cercanos al Señor, quizás eran de los jóvenes de la parte de atrás. Estoy hablando de Lucas, que era médico, y Marcos, ¿cierto? Que después fue que escribieron los evangelios. ¿Por qué? Porque se registran que históricamente que los evangelios fueron escritos mucho después, en los años 60, 65, después del Señor Jesucristo. En la época en que el emperador era Nerón. Pero nosotros, siguiendo nosotros con nuestros personajes, nosotros podemos ver el caso de que cuando llegue el cambio, nosotros vemos la transformación que llegaron. En la última parte, en el capítulo 20, habla de cómo el Señor se le acerca al discípulo Pedro y comenzó a decirle: Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cuida mis ovejas. Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Guarda mis corderos. Y él se entristeció cuando el Señor le dijo: ¿tú me amas? ¿Cierto? O sea, piense todo lo que el Señor ha hecho, y eso sucedió después de que fue la resurrección del Señor Jesús. Sin embargo, el Señor Jesús, después de que Él resucitó de entre los muertos, está registrado que Él se les apareció muchas veces a ellos durante 40 días antes de Él ascender donde Él estaba al principio. Nosotros podemos mirar en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28,
ahí se les aparece a ellos, ¿cierto? Ahí se les aparece a ellos en el Monte de los Olivos. Después, en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, se le apareció cuando ellos estaban sentados en la mesa. En el capítulo 24 del Santo Evangelio según San Lucas, se le apareció en otro lugar diferente, ¿cierto? Inclusive ellos iban caminando, ¿cierto? Camino de Emaús cuando se les apareció el Señor y ellos no conocían que era Él. O sea, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Todo lo que había pasado para poder que sucediera algo grande, algo maravilloso, un estruendo. Para poder que haya una manifestación tan grande del poder de Dios como todo creyente quiere que se manifieste conforme a lo que está escrito y conforme a la historia que se relata actualmente, debe pasar algo antes de esto. Bueno, llegó la hora de un corte breve y después continuamos para terminar con el tema. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Caracol Radio Palmira, más compañía. Actualiza tus datos con Aquaoccidente y gana. Gana una de las 2 motos de 125 centímetros cúbicos modelo 2023 o uno de los 10 televisores Smart TV de 50 pulgadas. Actualiza tus datos a través de cualquiera de estos canales. Página web www.aquaoccidente.com. WhatsApp 311-668-7777. Opción actualización de datos o al teléfono 602-268-8088 o en el celular 317-239-5651 o en cualquiera de nuestras oficinas de atención al cliente. Primer sorteo 13 de enero de 2023 y segundo sorteo 16 de febrero de 2023. Aquaoccidente S.A.E.S.P. Vigilada Superservicio. Elige lo saludable, elige lo natural. Nativos, especialistas en medicina natural, te informa la hora. En Radio Palmira son las 8:30. ¿Hace cuánto que no visita al odontólogo? Recuerde que cepillarse, usar enjuague y seda dental no es suficiente. Los problemas de caries, sarro y mal aliento tienen solución en Nativos. Tenemos nuestro nuevo consultorio odontológico a su disposición. Calzas, odontología preventiva, rehabilitación oral, estética dental y mucho más. Aparte ya mismo su cita en Nativos Palmira. 602-286-4070. 602-286-4070. ¡Nativos! Un 22 de febrero del año 1961 se escuchó por primera vez en el aire vallecaucano la señal de la emisora Radio Palmira por la frecuencia 1050 kHz del AM banda regional. El 22 de febrero del año 2023 cumplimos 62 años de transmisión y buena programación de Palmira para el mundo. Seguimos creciendo gracias a nuestros oyentes, patrocinadores y amigos. Felicitaciones, Radio Palmira, 62 años, la grande del Valle. Gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar con el mensaje, la palabra, ya en esta media hora final. Entonces nosotros podemos mirar, ¿cierto? Ya después llega el estruendo, ¿cierto? Donde todos son llenos con el Espíritu Santo. Después de haber una transformación, ¿cierto? Y para poder nosotros transformar el mundo, tenemos que ser transformados nosotros primero. O sea, para poder nosotros llevar un mensaje
de salvación tenemos que ser salvos nosotros. Nosotros, para poder hablar del Espíritu Santo a una persona, tenemos que ser primero llenos nosotros. Para llevar un testimonio tenemos que tener el testimonio de la verdad. Y sin el Espíritu Santo no podemos llevar un testimonio de verdad. Porque para nosotros ser santos tenemos que tener el Espíritu Santo. Nadie puede ser santo sin el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, y para poder que haya y que suceda todo lo que nosotros vamos a leer, ¿cierto? En estos minutos que nos quedan, nosotros podemos mirar qué sucedió después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, es que comenzaron, ¿cierto? Ya en ausencia física, pero no espiritual, no la presencia espiritual del Señor, porque el Señor siempre después de que llegó el Espíritu Santo, ya el Señor estaba en el Espíritu. Amén. Estuvo con todos los apóstoles y ha estado con su iglesia, porque Él prometió estar con nosotros hasta el día en que Él ha de venir. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros vamos a leer, después de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, que ya había una transformación, nosotros podemos ver el cambio del apóstol Pedro. Ya no era el Pedro violento, el Pedro ambiguo, el hombre que hoy pensaba una cosa y mañana otra, que era impetuoso. No, ya era otra persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y podemos ver cuando él se pone en pie y comienza a disertar tremendo mensaje, que después de esto, después del versículo 37, que ellos se compungen y Pedro les dice lo que deben hacer, ¿cierto? Es que ellos se arrepienten y dice que se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Entonces miremos la magnitud del trasfondo que había después de ellos haber sido llenos del Espíritu Santo. O sea, cuando hay la llenura del Espíritu Santo, ¿qué es lo que tiene que suceder de ahí en adelante? Obras conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios obrando a través de los hombres. Nosotros vamos a mirar un hecho, inclusive estos par de personajes de Pedro y Juan. Vamos a leerlo ahorita. El hermano Jaime ya está preparado, que está en Hechos capítulo 3. Mire el cambio que hay de forma y de fondo con las personas. Bien, pues, hermano Jaime. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Sí, hermano. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Amén. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Entonces ahí podemos mirar el fruto de lo que ellos habían recibido. Ellos ya ahí no dudaban, no, había una seguridad de ellos. Y el Espíritu de Dios no los iba a dejar quedar avergonzados, no, de ninguna manera. Tanto fue así que el milagro fue tan notorio que eso hubo un estruendo tremendo en el mismo sitio de esa ciudad, Jerusalén. Fue tanto que inclusive ellos pensaron a ser perseguidos y comenzaron, si usted lee todo el capítulo 3 e inclusive el capítulo 4, podemos ver todo lo que sucedió ahí en adelante. Tanto fue así que a Pedro ellos comenzaron a
casi a obligarlos a que dejaran de predicar la palabra. Y Pedro dijo, no, Señor, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros antes que Pedro veíamos, ¿cierto? Un Pedro dudativo, que él llegaba, cuando llegó ese día, a acercarse al fuego. Estoy hablando del anterior Pedro, que cuando llegó a calentarse ahí, que comenzó, tú eres uno de los que andaba con Jesús. Y él dijo, no, ni siquiera lo conozco, no, yo no hago parte de ellos. Pero ahora ya no. Era porque había habido un cambio en la vida de ellos. Entonces, esa es la preocupación nuestra hoy día. ¿Qué cambio hay realmente en las personas que se entregan? Y para poder que haya un cambio, puede haber mucha palabra. Yo no estoy en desacuerdo con los libros ni con los institutos bíblicos. No, de ninguna manera. Es bueno saber. Es bueno saber las ciencias teológicas, es bueno, sí, ¿por qué no? Pero no debe primar. Y hay una frase que habla mucho el hermano Jaime Girón, que hoy en día se ha agudizado mucho el intelecto. Pero no hay una sabiduría humana, mucha letra, pero poca unción. Eso es lo que está pasando hoy día. Hoy nos preocupamos más para armar un gran mensaje, ¿cierto? Muy retórico, pero de unción falto, es la verdad. Muy bonita palabra, muy buenas expresiones. Inclusive nos preparamos, inclusive nos enseñan hasta a predicar. Pero a Pedro, ¿quién le enseñó a predicar? Si Pedro era un hombre del vulgo, tanto fue así, que ellos dijeron, bueno, ¿y de dónde salió? Comenzó a ser conocido por el mensaje que tenía. ¿Quién lo dio a conocer? La unción que había en él, las obras que hacía él. ¿Cierto? Que Dios lo usaba tan en grande manera que si usted se pone, ojalá nosotros pudiéramos tener tiempo hoy para dar todo eso. Pero después de eso, imagínense, después de los 3,000, en el capítulo 4 dice que ellos siguieron predicando la palabra. En el capítulo 4 habla de que empezó nuevamente Pedro a disertar la palabra y en aquel día se entregaron 5,000. Lo registrado por la Biblia, entre el capítulo 2 y el capítulo 4, hay 8,000 personas con 2 disertaciones de la palabra del Señor. Eso sucede cuando hay poder, cuando hay unción de lo alto. Por eso es necesario el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario la santidad. Por eso es necesario la búsqueda del poder de Dios, la consagración, la dedicación a la lectura, a la oración, a la vigilia, al ayuno. Porque cuando nosotros buscamos de Dios, nosotros nos encontramos con Él. Nosotros podemos mirar, amados hermanos, cuando el Señor se los llevó al monte de los olivos a orar, donde hubo la transformación, la transfiguración del Señor, donde se apareció Elías y Moisés, que ellos lo pudieron ver. Eso puede suceder solamente cuando usted se mueve en medio de Dios, cuando tú te encaminas hacia Él. Tomo esto como un ejemplo. ¿Por qué ellos vieron eso? Porque estaban al pie del Señor. Si ellos no hubieran estado con el Señor, ellos no ven eso. O sea, si nosotros queremos ver prodigios, milagros, portentos, tenemos que estar al lado del que lo hace, el Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso es que el apóstol Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica.
Eso es lo que nosotros debemos buscar, la presencia del Señor. Vamos a mirar unas escrituras en 3 capítulos diferentes. Estoy hablando de la obra apostólica que hacía Dios a través de los hombres. En el capítulo, antes de que el hermano lea, voy a hacer un resumen. En el capítulo 8, porque ya el tiempo se va volando, en el capítulo 8 de los mismos libros de los Hechos, capítulo 12, me parece que hasta el 16, dice que Felipe fue a Samaria a predicar la palabra. Y en la predicación que Dios usaba a Felipe, dice que se bautizaban hombres y mujeres en el nombre del Señor Jesús. Voy a pedirle, hermano Jaime, que sí, por favor, nos lee esta parte y verá. Mire lo que dice allí. Esto fue obra del poder de Dios. Y Felipe no era el apóstol, era el evangelista, era un diácono. Bien, pues, hermano. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, pero porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Gloria al nombre del Señor Jesús. Son hechos. Hechos tangibles porque la palabra lo dice. Entonces imagínense, un hombre, pero un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre convertido, un santo. Y Dios a través de ese ser, Dios actuaba. Y todas las maravillas que se podían ver. Y más abajito dice que los apóstoles, viendo que en Samaria se predicaba la palabra, dice que ellos convinieron, porque no había jefes en aquel entonces, hermano Jaime. Jefes no habían. No. No, y no había jefes, no había patriarcados. No, el jefe era Jesucristo. El Espíritu Santo era el que los guiaba a ellos, el Espíritu del Señor Jesús. Era el que les decía, ellos se reunían. Entonces ellos convinieron a enviar a Pedro y a Juan allá a Samaria, porque eran los apóstoles. Ellos fueron y dijeron, y miraron, y les preguntaron si habían recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y dice la palabra que ellos les impusieron las manos y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban. Ese era el poder de Dios. Pero con hombres transformados, hombres santos, hombres correctos, hombres que hacían la voluntad de Dios. Y cuando un hombre de Dios hace la voluntad del Señor, ¿qué es lo que tiene que suceder? Pues lo que es natural que suceda, lo que hace Dios a través de los hombres, que es lo que nosotros estamos escuchando. Nosotros vamos a irnos también ahorita, para ahí mismo en el libro de los Hechos, el capítulo 19, del 1 al 6. Leamos y verá lo que dice ahí también. Y eso ya fue en Éfeso. Como el apóstol Pablo se dirigía, el uno se fueron para un lado, el otro, y él pegó para dónde. ¿Por qué? Porque Apolos estaba en Corinto, dice ahí.
¿Y Pablo hacia dónde se dirigió? Cada uno se dirigió a una ciudad distinta a predicar la palabra. ¿Por qué? Porque el fervor, el avivamiento que había, y ellos se dejaban guiar del Espíritu de Dios y se iban para las ciudades y ellos no se iban con las manos vacías, no, iban llenos del poder de Dios. ¿Y qué pasaba? Pues ellos iban con las manos llenas y se venían con las manos llenas. Se iban llenos del poder de Dios y se venían llenos de alegría y de gozo por lo que Dios estaba haciendo. Y todo lo que sucedía, eso no se podía quedar en la nada, no, eso era algo que trascendía de tal manera que eso llegaba a oídos de Raimundo y todo el mundo en esa época. Bien, pues, hermano. 19, del 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Gloria al nombre de Jesús. ¿En qué nos estamos basando nosotros? En textos bíblicos. En textos bíblicos. Hombres llenos ¿de qué? Del poder. Uno no puede ofrecer agua si usted no tiene agua. Tú no puedes ofrecer lo que no tienes. Y hay cosas que, ¿por qué? Hoy en día nos puede estar pasando lo que le pasaban a las 10 vírgenes que estaban esperando al Señor, al esposo. Unas tenían aceite, las otras no. Y no pueden ir pidiendo prestado al que tiene unción, sabiendo que también la necesita. Eso en lo espiritual no pasa así. No es unción prestada. Es cada quien tiene que tener su unción del poder de Dios para poder alumbrar. Porque la Biblia dice que no se coloca una luz debajo de un almud. No, se coloca arriba, en lo alto, para que alumbre a todos los que están en la casa. Pero si no hay luz, no hay lumbre, no hay aceite con que alumbra aquella lámpara. Si no hay unción y no hay consagración, no hay dedicación, sino que se ha ido metiendo cosas a la iglesia, al pueblo se ha ido contaminando. Y nosotros, para que la gente no se nos vaya, nosotros ¿qué hacemos? Somos permisivos. Hemos permitido que sea la iglesia permeada por las cosas mundanas, que eso es la verdad. Hay cosas que se van a decir que no van a gustar, pero yo tengo que decir la verdad. Hoy en día, ¿qué hay que hacer? Ya no hay que hacer culto los días domingos porque hay que dedicárselo a la familia. ¿Y qué hace la familia? La gran mayoría se lo digo, porque yo tengo familia. Cada quien se mete para su cuarto o se va para su rincón a mirar la internet. Antiguamente, el día domingo en la noche era el culto más asistido, porque había gente que no podía ir a los cultos porque trabajan, y más en esta zona agroindustrial como es el Valle del Cauca. Y esta zona, vamos a hablar en particular de Palmira y Cali. Y todo este territorio aquí, que siempre los nombramos, como es Jamundí, como es los lugares donde hay ingenios azucareros, hay industrias como es Jumbo, como es Cali, en fin, todo lo que lo rodea, hay gente que no puede trabajar, donde hay industrias agrícolas, avícolas, donde muchos les toca trabajar el día domingo en la mañana, y en la noche la gente desea muchos
con hambre y sed de Dios. Pero va uno y la iglesia están cerradas. Y queremos un derramamiento del poder, pero la iglesia está encerrada. Así como la iglesia la cierra, se cierra el corazón, se cierra la mente. Eso es lo que nosotros protestamos. Porque esto es una protesta que nosotros hacemos. ¿Quién no quiere sentir el gozo? ¿Quién no quiere orar por un enfermo y que sea sano? Orar por alguien que esté endemoniado. Pero ¿qué decimos? ¿Ya cuál es la excusa? No, es un problema psicológico. Hay que ir a averiguar qué fue lo que le pasó en su niñez. ¿Por qué? Esa es la disculpa. ¿Cuál es la disculpa? No, solamente deben ser llenos del Espíritu Santo los que van a predicar y los que van a servir en la iglesia. Los demás no tienen necesidad. Cuando la Biblia dice, cierto, en el capítulo 2 de Efesios, y no mal no estoy, hermano Jaime, donde dice que nosotros no podemos contristar al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención, que son las arras de nuestra herencia. O sea, el Espíritu Santo es una herencia, es algo que el Señor dejó, porque es necesario, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué la gente se arrimaba al pozo de Betesda? ¿Por qué se arrimaba? Porque ahí había algo que los congregaba. Era el movimiento del agua. Era porque un ángel se acercaba allí. Pero si allí no hubiera algo que les llamara la atención, le apuesto que ese pozo seguía siendo lo que era. Un lugar para animalitos donde lavaban las ovejas, los asnos. Eso es lo que servía el pozo, ese estanque. Pero como había la presencia del Señor, por eso se congregaba en una iglesia donde no hay presencia de Dios. ¿Quién se va a arrimar? Si lo que realmente hace que la traiga a los no convertidos, ¿qué es? La presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Amén. Por último, vamos a leer también ahí mismo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos de la Iglesia, capítulo 10, 43. Vamos a mirar lo que hace Dios. Y estamos hablando de que la gran mayoría de los hechos se subieron afuera. No había un templo grandísimo, lujoso. Yo no estoy en contra de los templos lujosos. Estoy hablando de lo que pasaba adentro y afuera cuando se predicaba. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nosotros con esto vamos a concluir la enseñanza en esta noche. Todo esto lo va a dejar en su corazón. Inclusive esto va a quedar grabado. Y que Dios permita que la iglesia despierte de ese sueño sepulcral en que hemos caído. Que nosotros volvamos nuevamente a la senda antigua. Una vez un muchacho me decía, ay, usted siempre con esa senda antigua. Hay que predicar algo nuevo. ¿Algo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo?
¿Qué es lo nuevo? El cine, el fútbol, ir a los estadios, ir a los teatros, ir a jugar maquinitas, ir a los circos. Conozco, porque yo fui pastor que administré iglesia. ¿A dónde está fulano de tal? No, él se fue para un circo. ¿Cómo así? Le dije, listo, no predique, predico yo. Porque hay que dedicarle tiempo a la familia. Ah, listo. Cuando los hijos estén apartados y tengan problemas, ahí también vamos a ir al circo. En el circo vamos a encontrar las soluciones de nuestro problema. Así que vamos a darle las gracias al Señor Jesús por lo que hemos predicado, por lo que hemos escuchado. Yo sé que a veces es problemático, es complejo, pero este es el mensaje que Dios nos ha dado. Nuestro hermano Jaime, él continúa a nosotros y él despedirá el programa. Amén. Demos gracias a Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por esta hora, oh Dios, que nos has permitido compartir tu palabra con todos los amigos y hermanos. Gracias, Señor, te pido que los bendigas, los ayudes, los guardes y que tú seas obrando en cada uno de nosotros según tu propósito y voluntad. Gracias, Señor, en tu nombre. Nos despedimos todos, que tengan una feliz noche y que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Permíteme pues que la aprenda y que tu amor